Ya, gracias. Gracias. Hoy no voy a comenzar la predicación de manera normal, hoy voy a comenzar la predicación así. Érase una vez. ¿A cuánto les llama la atención esa frase? O había una vez. Cuando escuchamos esa frase, inmediatamente nuestra mente, nuestro corazón se predispone a escuchar lo que sigue. La Biblia, la palabra del Señor, tiene historias maravillosas y tiene figuras maravillosas que hablan acerca de la paternidad de Dios, acerca del cuidado de Dios, del amor de Dios. Yo quiero predicar para usted en los brazos del buen pastor. Le había puesto en los brazos del pastor, pero como que no se oía muy bien, entonces dije en los brazos del buen pastor. Cristo es nuestro pastor. Acompáñeme a Isaías capítulo 40, versículo 11, por favor. Isaías 40, versículo 11. Si usted tiene la aplicación de Centro Cristiano, ahí está el bosquejo de lo que hoy vamos a compartir. Dice la Escritura en Isaías 40, 11. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? 1, 2, 3. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Una vez más, por favor. 1, 2, 3. Ahora sí, parejo. 1, 2, 3. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta figura que encontramos del Señor Jesucristo, una figura profética del profeta Isaías, hablando de lo que el Señor Jesucristo vendría a hacer para usted y para mí, para la humanidad entera, nos da una figura. Piense en esa figura del pastor, el Señor apacentando, es decir, cuidando, proveyendo, alimentando al rebaño, pero de entre el rebaño, Él toma los corderos, a esos corderitos en su brazo, dice, lleva los corderos y en su seno, en su pecho, los llevará. Aquí es una figura que nos representa una cercanía muy especial, porque Dios tiene cuidado de su iglesia, pero tiene mucho cuidado de los corderos, de los pequeñitos, de los niños. Tenemos que mirar que cordero aquí, cordero, la palabra cordero es un cordero de leche, preferentemente no pasa de 1 año, entonces estamos hablando de un cordero bebé, un cordero que todavía se amamanta, y simbólicamente entonces estamos viendo que Dios tiene cuidado de los niños. Él tiene mucho cuidado de los niños. El cordero, esta figura del cordero, también recuerde que es una figura que después se aplica al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tiene una explicación desde su raíz en el Antiguo Testamento, porque el cordero es símbolo de sumisión, es símbolo de humildad. Hace un tiempo nos tocó en Chazac hacer una representación de lo que era el sacrificio, y me tocó cargar un corderito, y ese corderito, a lo mejor por ahí tienen la foto los chicos, y ese corderito, yo la tengo aquí, permítame, se la enseño mientras ellos la encuentran. ¿Se alcanza a ver? Y ese corderito no se movía, incluso después lo acomodamos en la parte para simbolizar que lo íbamos a sacrificar. Incluso estaba el cuchillo ya ahí y el corderito seguía inmóvil. Lo hicimos para ministrar a los jóvenes, pero el más ministrado fui yo, porque Dios me reveló exactamente lo que decía la palabra con respecto de él, que como cordero fue llevado al matadero y enmudecido no abrió su boca, no se quejaba, se quedó inmóvil ese corderito allí, a pesar de la cercanía de la muerte, porque él no sabía si estábamos bromeando o no. Me estoy explicando. Entonces, cuando dice la palabra de Isaías que como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, nos está entonces hablando de una figura, de un símbolo de lo que representa un niño.
de lo que representa una persona pequeña que aún no tiene ningún tipo de pensamiento con respecto de sí mismo, de que él puede hacerlo solo, de que no necesita a nadie, sino que es totalmente dependiente. Diga conmigo, totalmente dependiente. Y después, como le digo, vemos en el Nuevo Testamento que Juan el Bautista, al estar bautizando, cuando viene Jesús al Jordán, él dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que el Señor nos está hablando al respecto de esto, porque después vemos a Jesús ya en el Nuevo Testamento tratando en varias ocasiones con asuntos y con palabras que hacen referencia a los niños. Vemos que el Señor quiere que los niños siempre sean llevados a Él, sean guiados por la palabra. Usted y yo tenemos un lugar, una casa espiritual en donde los niños no son el relleno de la casa o una parte de la iglesia nada más. Los niños son parte importante para nosotros. Aquí estamos reunidos la iglesia, pero allá atrás está reunida la iglesia también. Los niños tienen allá atrás una enseñanza bíblica específica para que ellos también sean guiados por el Señor. Fue en el segundo evento público del Señor Jesucristo. El primer evento público fue en una boda. Nos habla de matrimonio. Segundo evento público, el Señor Jesucristo está caminando y entonces llega la gente, se agolpa por allí y empiezan, pues imagínense la popularidad de que había levantado el Señor Jesucristo. Acababa de convertir el agua en vino y había habido una fiesta increíble porque el Señor hizo un milagro, y entonces comienza la fama, la efervescencia del Señor, y entonces vino gente. Algunos teólogos sugieren que era gente del pueblo, era gente de clase media baja hacia abajo, y entonces andaba caminando. Trajeron a sus niños a Jesús para que Jesús les impusiera las manos y entonces orara por ellos. La gente, vemos en el Nuevo Testamento, que traía a Jesús a Cristo para que los tocara, para que tuviera sobre ellos alguna palabra, declarara algo. Pero los discípulos pensaban que estaban interrumpiendo algo importante que el maestro estaba haciendo. Ellos también pensaban que los niños no eran importantes. Y a veces en nuestra cultura se piensa lo mismo, a veces en la casa se piensa lo mismo. Los hijos son, pues, parte de la casa, pero no son importantes en muchos de los casos. Tal vez a usted lo tocó vivir eso, a lo mejor como padre o a lo mejor como hijo. Y la Escritura siempre nos va a mencionar la característica paternal de Dios hacia sus hijos, pero como leímos en Isaías 40, vemos que el Señor a través del profeta Isaías nos estaba diciendo: no solamente tengo cuidado de ellos, sino que además lo voy a llevar en mi brazo. Voy a poner este ejemplo en el brazo. Aquí toma el cordero y luego dice: y los llevará en su seno. Piense con esta figura que está poniendo Isaías: los toma, los carga y luego los lleva en su seno. Es decir, los abraza, los atrae. No solo los lleva cargando acá, sino que los lleva en su seno. En el Nuevo Testamento, entonces, esta enseñanza es ampliada por el Señor Jesucristo, por sus propios labios, de que es una alegría, es un privilegio que usted y yo podamos ser padres. ¿Cuántos son padres? Han sido padres. Entonces es un privilegio y es un estímulo muy grande para los niños saber que hay alguien que los ama. Dice la palabra: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Tal vez algunos no tuvieron padres, tal vez algunos los tuvieron, pero como si no los hubieran tenido, o tal vez los tuvieron, pero finalmente no eran el padre o la madre que hubieran querido tener. Pero ya el Señor sanó su corazón, ¿no? Si no, pues esta mañana tenemos la oportunidad. Pero el punto es ese. El Señor dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te voy a recoger. Y esa es la figura que dice el proverbio, que nos está enseñando la palabra,
lo que está diciendo Isaías: los tomará en sus brazos y los llevará en su seno, los recogerá, los atraerá, los tendrá sobre sí y tendrá un especial cuidado. Así que entonces tenemos que mirar. Yo quiero llevarle a ver algunas porciones de la palabra donde el Señor mismo está hablando acerca de los niños. ¿Y por qué es importante pensar y entender esto de los niños? Por una razón. Jesús dijo que el que no fuera como un niño no podría entrar y no podría ver el reino de Dios. Vamos a ver entonces estas características. Primero, en Mateo capítulo 18, versículo 10, el Señor está advirtiendo en ese momento a los discípulos y advirtiendo a las personas en general que nadie los debe de tener en poco. Los niños no son personas de segunda categoría. Los niños no son personas de menor importancia. Jesús dice, no los deben tener en poco. Creo que Dios nos ha bendecido en esta casa espiritual porque nunca hemos tenido en poco a los niños. Mucho del trabajo evangelístico y mucho del trabajo que se hace aquí en Centro Cristiano es con los niños, con la familia en general, pero con los niños. ¿Lo tiene ahí? Dice, ayúdeme a leer. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesús está entonces diciendo, no dejes de tomarlo en cuenta. Ahora yo quiero ampliar entonces esto no solo a los niños, hablando como personas de escasa edad, bebés o niños hasta la adolescencia. Estoy hablando también ahora, quiero implicar este tema no solamente a los niños naturales, sino a los niños espirituales. Las personas que van llegando al camino de Dios y que no conocen nada de la palabra y que necesitan la leche espiritual no adulterada, es decir, la enseñanza de a poquito, la enseñanza poco a poco, paso a paso. Nosotros no tenemos que menospreciar, no tenemos que desesperarnos con ellos, sino que tenemos que tener cuidado. Debemos de tomar en cuenta a estos niños. No menosprecies a uno de estos pequeños. Y el Señor está diciendo, tengo ángeles que los están cuidando. Puedes estar confiado que Dios ha enviado ángeles para cuidar a tus hijos. Pero también para cuidarte a ti, porque llegando al camino del Señor tenemos dudas, como un niño. Un niño no sabe, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué van a decir mis familiares? ¿Y qué van a decir aquellos? ¿Y qué van a pensar de mí? Que los traicioné. Y hay un montón de cosas dando vueltas en la cabeza. Pero el Señor te dice esta mañana, yo he puesto ángeles para que te cuiden y para que te guarden. En Mateo 11, en el versículo 16, nos dice que Jesús tiene cuidado de las cosas que a veces parecen que no tienen relevancia. Cuando unos papás están platicando con alguna persona o están atendiendo algún asunto, generalmente le dice a su hijo, vete a jugar. ¿Vamos acá? Dice, bueno, tú déjame trabajar, hijo, vete a jugar. O vete a hacer aquello, vete a hacer algo mientras yo termino. Y eso cuando lo dice de buena manera. Jesús tiene cuidado hasta de eso. A veces pensamos que no es relevante para ellos, pero dice la palabra, cuando Jesús estaba hablando ahí a un grupo de religiosos, dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Esto que nos está diciendo Jesús es que Él tiene cuidado y se fija hasta de lo que hacemos. Se fija, tiene cuidado de que un niño está jugando con su carrito. A lo mejor para usted no es importante que se le haya perdido su juguete favorito. Y entonces usted le dice, bueno, ya mañana te compro otro, con tal de que no delata o con tal de que no diga algo. Pero Jesús dice que Él tiene cuidado hasta de eso. Y Él entiende que en su tamaño